figurillas cerámicas de Bonampak. Recuerden, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, que todavía tienen tiempo para venir a conocer, a disfrutar la exposición temporal Bonampak, una historia en construcción, que se exhibe en la sala de exposiciones temporales aquí en el Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Gracias a quienes están aquí de manera presencial, es un gusto verles, y también agradecemos a quienes están a través del portal de Facebook. Muchas gracias. Julia Leticia Moscoso Rincón es maestra en Historia en la línea de investigación de estudios prehispánicos, es licenciada en Arqueología y en Historia por la UNICACH, medalla Chiapas al mérito académico estudiantil en la licenciatura en Arqueología e Historia. Hay que decir que también es licenciada en Derecho, abogada y maestra en Administración y en Educación Superior. Esto completa este universo de conocimientos. Ha sido docente a nivel de licenciatura en Derecho en diferentes instituciones. Colaboró en el Archivo de Notaría del Estado como actuaria judicial en el Poder Judicial del Estado. Ha participado en cursos, seminarios como ponente, también como organizadora en seminarios y congresos nacionales e internacionales, en proyectos arqueológicos, Bonampak, Coloquín, Chiapa de Corzo, Chicoacén II, en la clasificación, fotografía y digitalización para el catálogo del acervo arqueológico de este propio Museo Regional de Chiapas. También estuvo en el proyecto Cerámica Arqueológica de Chiapas como curadora, además en las exposiciones temporales Entre Humo y Olores, el aroma de los dioses, aquí en este museo, Arqueología Subacuática, homenaje a Franz Blom, en Nabolón, Trazos y Colores, el dibujo arqueológico del homenaje a Jorge Olvera, que tuvimos hace unos años, y bueno, ha estado en foros de difusión, publicaciones, tiene sobre artículos arbitrados, indexados y en medios nacionales e internacionales. Julia ha sido una colaboradora extraordinaria en el museo, siempre propositiva, proactiva, que soluciona, que busca alternativas, y estamos encantados con su conocimiento, que siempre es compartido, Julia. Somos encantados de que compartas el conocimiento, nos enseñas, nos guías en estas disciplinas arqueológicas de historia. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a la maestra Julia. Gracias, Valente. Buenos días al auditorio, a los que están aquí presentes y a los que nos siguen en línea. Y gracias por la invitación, Valente. Bueno, pues esta es nuestra última plática en el marco de la exposición Bonampak, una historia en construcción. Y el tema de hoy es sobre las figurillas cerámicas de Bonampak. Representaciones de las relaciones de poder. Bueno, primero que nada, ¿qué son las figurillas cerámicas mayas? Son documentos iconográficos que constituyen un vehículo para la transmisión de ideas religiosas, políticas y la cosmovisión de la élite gobernante. ¿Sí? Podemos hacer una analogía con lo que hoy tenemos de la influencia judio-cristiana en nuestra religión con los santos. ¿Sí? En el pasado prehispánico, en todas las culturas y civilizaciones mesoamericanas, teníamos representaciones de diversos personajes, los cuales eran importantes dentro de la cosmovisión de estas civilizaciones. ¿Qué representan? Morfológicamente podemos ver que están representados cierto tipo de animales, representaciones de personajes importantes, tanto de gobernantes como de ancestros divinizados, así como también en el caso de los animales representados son animales que son considerados sagrados dentro de la cosmovisión de los mayas en particular en este tema. Pero también tenemos representaciones de ciertas actividades como los músicos, como mujeres en
representación haciendo un tipo de oración. Y también tenemos representaciones de personajes con indumentaria de jugadores de pelota, una actividad ritual que se llevaba a cabo en la época prehispánica entre distintos grupos de Mesoamérica. ¿Cuál era su función? Tenemos funciones de rituales domésticos, rituales religiosos, instrumentos musicales, retratos de personajes de la élite y o ancestros deidificados, de deidades y como vehículo de transmisión de la ideología político-religiosa. Este último punto es el que vamos a abordar un poquito más en este tema. ¿Sí? No únicamente vamos a ver a las figurillas cerámicas como una representación ritual, sino también como una influencia tanto política como de poder que van a ejercer las ciudades hegemónicas sobre las ciudades menores. Bueno, dentro de las figurillas cerámicas de Bonampak tenemos la siguiente. Nosotros propusimos una metodología en donde tomamos en cuenta los siguientes rubros: la clasificación, las formas que están representando, en el caso de las figurillas que no están completas, los fragmentos, los contextos en donde se están localizando y el análisis comparativo. En los ejemplos que tenemos en la diapositiva que estamos observando, bueno, tenemos personajes que tienen tocados zoomorfos, que es el personaje en la parte superior de la lámina, personajes que tienen influencia teotihuacana en sus tocados, que es el de la parte central, y personajes que tienen un tipo de turbantes como tocados con decoración, nosotros lo llamamos de cuentas o de aplicaciones dentro del tocado. Bueno, entonces las figurillas las vamos a analizar a partir de su función y uso. Vamos a tener en cuenta lo que es la manufactura, que puede ser manufactura foránea o manufactura local. El tipo de manufactura puede ser moldeadas y modeladas o mixtas. Las moldeadas son las que se realizan a partir de moldes, del uso de moldes, y las mixtas son aquellas que tienen los dos tipos de manufactura, tanto moldeadas como modeladas. Su distribución, es decir, si la distribución es únicamente dentro de Bonampak o se están enviando a otros lugares, o bien si las figurillas están viniendo de otros lugares y en qué lugares del sitio se están distribuyendo. En cuanto a la clasificación, tenemos que hay antropomorfas y zoomorfas. Las antropomorfas son representaciones de seres humanos, tanto reales, vaya, o muy realistas, como también de seres fantásticos. Es decir, personajes que tienen características antropomorfas, es decir, humanas, pero que también tienen ciertas características de algunos animales importantes en la cosmovisión maya, como son los jaguares, ciertas aves como las águilas, o bien también ciertos animales como los murciélagos, que van a tener importancia dentro de la cosmovisión maya. Dentro de las zoomorfas, bueno, son representaciones, como su nombre lo indica, de animales
que son animales, y como acabo de decir, importantes dentro de la cosmovisión maya, que pueden ser felinos, pueden ser reptiles, pueden ser aves, ¿sí? Y que eso nos va a indicar también la relación entre el inframundo con los animales acuáticos, el mundo celestial con las aves y el mundo terrestre con los felinos. En cuanto a la clasificación, también tenemos en su función y uso los instrumentos musicales, las figurillas retrato, las representaciones de nahuales y las representaciones de divinidades. Aquí nos hacemos referencia a los instrumentos musicales. Bueno, lo que hemos localizado perdón, en Bonampak es principalmente lo que se denominan ocarinas o silbatos, que son instrumentos de viento. Pero también tenemos dentro de estos instrumentos musicales que están retratando a cierto tipo de personajes, principalmente a personajes que forman parte de la élite gobernante. En el caso de los nahuales, bueno, estamos haciendo referencia a estas representaciones que nos muestran a personajes con ciertas características antropomorfas, pero al mismo tiempo zoomorfas, y que nos indican la presencia de un nahual o un ser divino dentro de la cosmovisión maya. En cuanto a las divinidades, bueno, también hay representaciones en particular de ciertas divinidades del panteón maya. Y por último, lo que hablamos del ritual, tenemos tanto el ritual comunitario que pudiera ser a través de los instrumentos musicales en las plazas, donde se concentraba la mayor parte de la población o parte importante de la población junto con el gobernante para realizar ciertos rituales, pero también tenemos los rituales domésticos que se realizaban al interior de las viviendas, tanto como en las áreas administrativas o los espacios arquitectónicos de élite, como los espacios arquitectónicos más sencillos de la población en general. Hago la aclaración que el material que tenemos para Bonampak ha sido recuperado de los espacios arquitectónicos de élite, ¿sí? Es decir, el área principal en donde se encuentran la sociedad que está, o la élite gobernante. Vaya. Bueno, y también los espacios arquitectónicos es un punto muy importante porque nos están indicando en cada espacio arquitectónico qué tipo de figurillas estamos encontrando en particular. Bueno, en cuanto al análisis de material, pues ya comentábamos la clasificación que hemos hecho. Aquí tenemos lo que son las representaciones en la parte superior de personajes o seres divinos, ¿sí? E incluso también podemos observar con cierto tipo de formaciones. Tenemos en la parte media, ¿sí?, el primer elemento, lo que sería en el lado derecho de la pantalla, donde dice cabezas zoomorfas. Bueno, es un personaje que representa a un simio, pero con características antropomorfas. En la parte central tenemos una máscara y en la parte izquierda, al igual que en la inferior, son personajes que tienen una decoración particular dentro de sus tocados. Estas nosotros las denominamos aplicaciones de botón, ¿sí? Y que llama mucho la atención porque en el caso de Yaxchilán tenemos representaciones exactamente iguales que están representando, son figurillas más completas y
y que están representando a personajes femeninos. En la parte central tenemos un fragmento de un molde que nos evoca a una influencia teotihuacana. En la parte media y inferior derechas tenemos dos personajes que no tienen tocados, pero sí podemos observar claramente el tipo de peinado que están usando. Y bueno, en la parte inferior derecha tenemos un personaje de cabello largo que hoy en día pudiéramos decir que es un personaje femenino, pero recordando una nota que leí hace unos momentos sobre el uso del cabello largo dentro del género masculino, que en la antigüedad era muy particular que los hombres o los varones utilizaran el cabello largo, al contrario de y que era algo relativo al valor y a la virilidad del varón, y que hoy en día se considera más bien como algo que no, más femenino que masculino, y se critica, y bueno, pues no, el cabello largo para la época prehispánica era usado tanto por hombres como mujeres, y los peinados muy sofisticados eran de igual manera tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de fragmentos, de figurillas, nos es complicado determinar si se trata de un personaje femenino o masculino, y la manera en que podemos deducir si es femenino o masculino es teniendo la figurilla, cuando menos hasta el torso, en donde se puede observar los senos de la mujer, ¿sí? Sin esa característica no podemos determinar al 100% a partir de una cabecita, ¿sí?, si se trata de una figurita femenina o masculina. Y bueno, la última que vemos en el extremo izquierdo llama la atención porque es un tipo de sombrero, y que analizando en lo que son los murales vamos a encontrar estos personajes con este tipo de tocados. Bueno, en cuanto a la localización de las figurillas cerámicas por espacios arquitectónicos, se recuperaron tanto en la Acrópolis, en la Gran Plaza, el Grupo Frey y el Grupo Quemado. Y bueno, en la Acrópolis tenemos que se concentran hacia el edificio 22. ¿Me permite? El edificio 22, si no, jala el puntero. Perdón. Ese es el edificio 22 y tenemos una concentración fuerte de este tipo de material hacia el extremo sur, ¿sí? Atrás del edificio 1 de las pinturas y entre el edificio 1 y el edificio 2 también tenemos una alta concentración de este tipo de materiales. Hacia el edificio 10, subiendo la Acrópolis, también tenemos presencia de esos materiales, pero donde más se concentran, en el caso de la Acrópolis, es en la bajada a un costado del edificio 3 y en la unión con el edificio 18 de la Gran Plaza. En cuanto al edificio 17 y el edificio 18, tenemos la presencia de un elemento en cada uno de estos edificios. En este caso son de figurillas zoomorfas. Hago énfasis en esa figurilla, que es el fragmento de una cabeza de un reptil, que primero lo teníamos considerado como
un reptil en sí, pero después de ver las imágenes que nos mostró la arqueóloga Iliane Chauri, directora del proyecto de la Omega de Yaxchilán, nos mostró que en Yaxchilán tienen ejemplares de personajes que están portando tocados con este tipo de personajes zoomorfos. Entonces, al volver a reclasificar este tipo de materiales, bueno, pues ya no la tenemos considerada como parte de un elemento zoomorfo, sino más bien como parte de un tocado en una figurilla antropomorfa. Bueno, aquí tenemos el que les había mostrado, el simio con características antropomorfas. El simio dentro de la cosmovisión maya, bueno, es un personaje importante porque se representa a los escribanos y músicos con este animal. Entonces nos está dando mucha información. En el grupo Frey tenemos que la mayor parte de este tipo de material se concentra entre el edificio 2 y el 3, y en este caso aquí se localizaron 2 moldes completos. Y en el primer tramo de la escalinata que va hacia el grupo Frey, encontramos también otra cabecita zoomorfa, que de igual manera, como puede ser parte de un personaje zoomorfo, también pudiera ser parte de un tocado de otro personaje antropomorfo. En el grupo Camino al Río, hacia el río La Canja, bueno, tenemos también la presencia de un elemento. En el grupo Quemado, que es donde se concentra la mayor parte de este material que se ha recuperado en todo el sitio, bueno, tenemos que se están concentrando entre el edificio 1, el edificio 4 y el basamento sur de la plataforma general. Ese es el sitio 6. También tenemos una cabeza de venado, pero que es parte de un tocado que portaba un personaje antropomorfo. Si se dan cuenta, también tiene esta característica de un sombrero de ala grande y encima el venado. El venado también es uno de los animales importantes dentro de la cosmovisión maya, porque es el cargador del sol, ¿sí? Pero también es el mensajero del dios del sol, que puede entrar al inframundo y salir del inframundo. Bueno, en cuanto a la comparación con otros sitios, tenemos que tienen muchas características similares las figurillas de Yaxchilán con las de Bonampak, las de La Canja y de Motul de San José. Y bueno, aquí tenemos los ejemplos. En Bonampak tenemos la presencia de estas ocarinas con forma de ranas, pero en Yaxchilán tenemos que hay exactamente las mismas. En Bonampak tenemos este personaje que viene el quemado, que porta un tocado decorado con una cabeza de murciélago, y en Yaxchilán tenemos una exactamente igual. Bueno, no una, sino hay representaciones iguales en Yaxchilán. Las cabezas de venado, que primero estas que están sueltas las teníamos consideradas como parte del animal completo, pero viendo la indumentaria de las que tienen más completas en Yaxchilán y observando los murales, podemos los felinos son exactamente iguales. De igual manera, entre Bonampak y La Canja, que bueno, son prácticamente ciudades hermanas, y Yaxchilán, ¿sí? Motul de San José. Pues estamos viendo que hay una clara influencia
de Yaxchilán hacia Bonampak, al igual que de Motul de San José hacia Yaxchilán, hacia Bonampak. ¿Sí? Los personajes con influencia teotihuacana tenemos en Bonampak, pero también estamos observando que en Yaxchilán hay ese tipo de materiales. ¿Sí? Esos personajes con un tipo de tocado tipo turbante los tenemos también en Yaxchilán. Los que les decía, los personajes con decoraciones tipo botones, así le llamamos nosotros, son exactamente iguales a las de Yaxchilán. Fragmentos de torsos, ¿sí? La decoración de la vestimenta es la misma, ¿sí? Y en el caso de guerreros, tenemos para Yaxchilán, ¿sí? El mismo tipo de, ese es de Bonampak, que es de las que se recuperaron más recientemente en el edificio 22, y bueno, son exactamente iguales o muy parecidos los atributos con las de Yaxchilán. Bueno, las figurillas con los murales, ¿sí? Observando los murales, también nos podemos percatar que esta indumentaria que estamos observando en las figurillas se encuentra presente en los personajes que portan diversos tocados, ¿sí? Que están siendo representados no únicamente en los murales, sino también están siendo representados y están presentes. Ese es el personaje que comentaba yo del sombrero de ala ancha, están presentes los turbantes. Y bueno, las relaciones políticas de Bonampak según las fuentes epigráficas. Tenemos en rojo las relaciones de conflicto de Bonampak con otras ciudades, con línea punteada, la línea punteada con otros contactos desconocidos, en línea continua verde las relaciones diplomáticas y en un tono más claro de verde las relaciones de jerarquía. Entonces podemos observar que Bonampak tenía conflictos en varios periodos de su vida como ciudad prehispánica. Tuvo conflictos con Yaxchilán, con La Canja, con Palenque, ¿sí? Pero también estas grandes ciudades hegemónicas que son Yaxchilán, Calakmul, Tikal, Piedras Negras, Palenque y Tonilná, entre ellas tuvieron conflictos, y estos conflictos en muchas ocasiones, bueno, eran heredados hacia las ciudades que dominaban entre ellas. Bueno, Bonampak en algunos momentos de su historia estuvo sujeta a el dominio de Piedras Negras, y en otras estuvo sujeta a el dominio de Yaxchilán. Dentro de estos distintos periodos hubieron momentos en los que otro sitio denominado Sacsí influyó sobre Bonampak, y con el apoyo de Piedras Negras habían gobernantes que provenían de Sacsí hacia Bonampak. Cuando Yaxchilán logra el dominio de Bonampak y se establece una relación familiar que va a ser el matrimonio entre el último gobernante conocido de Bonampak, Yahao Chanmuan II, con la posible hermana o pariente muy cercana de Escudo Jaguar IV, ¿sí? Esta hegemonía de Yaxchilán sobre Bonampak se va a ver reflejada en los murales. Y las relaciones políticas de Bonampak según las fuentes epigráficas.
Sí, tenemos de igual manera en morado la línea punteada, son las relaciones familiares. La línea verde más brillante son contactos diplomáticos y la línea verde más, como más pistache son las relaciones de jerarquía. ¿Sí? Entonces tenemos la relación directa en la última época, Yaxchilán-Bonampak. Y bueno, hacia las conclusiones. Hasta el momento, el análisis se ha realizado, puede argumentarse que el espacio arquitectónico en el que se han localizado el mayor número de figurillas es en el grupo quemado. En ese grupo se localizan 4 estructuras en las cuales se han localizado figurillas cerámicas en mayor densidad en el basamento 1 y en igual cantidad en los basamentos 2 y 4. El basamento 1 del grupo quemado tuvo carácter habitacional, el basamento 2 es un área de preparación de alimentos. El basamento 4 también tuvo una función ritual. Por lo tanto, se puede deducir con la información obtenida hasta el momento que las figurillas cerámicas localizadas en el grupo quemado tuvieron una función ritual relacionadas probablemente con la divinización de antepasados. En cuanto a las relaciones de poder, podríamos suponer que dado el dominio y la hegemonía de Yaxchilán sobre Bonampak, es posible que las figurillas cerámicas compartan atributos con las de Yaxchilán. Dentro de los atributos que hemos analizado hasta el momento se encuentran los tocados, los cuales podemos relacionarlos con los personajes de los murales. Y bueno, con esto damos por concluida esta plática. Gracias.